Gracias por seguir conectados con nosotros esta tarde de Tome Nota. Hoy hablando entonces de esos cuidados natales, de la maternidad, de la salud de la madre, también de la salud del bebé, por supuesto. Y tenemos entonces por esto un invitado muy especial esta tarde de Tome Nota, porque vamos a hablar de esa tasa de mortalidad de las mujeres embarazadas en nuestro país y a nivel del mundo. Pues tenemos desafortunadamente, como lo decíamos al principio de este programa, unos números bastante altos comparados con otros países pues de primer mundo. Hablamos de aproximadamente 54 mujeres al año, 54 mujeres por cada 100.000 mujeres embarazadas, precisamente de nacidos vivos, que mueren, a comparación de otros países donde solo mueren 4, por ejemplo, por cada 100.000. Entonces hoy vamos a analizar este tema con el doctor Cristian Hincapié. Él es médico en medicina materno-fetal. Doctor, bienvenido a Tome Nota, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, contémosle entonces a nuestros clientes cuáles son esas principales causas por las que mueren las mujeres en embarazo o incluso pues ya han nacido sus bebés en esos primeros 40 días. ¿Cuáles son esas causas? Buenas tardes a todos los televidentes, gracias Jenny y Santiago por la invitación. Infortunadamente, como lo decías, pues tenemos esa problemática de la mortalidad materna. Es uno de los principales indicadores de la calidad en la atención en salud. Y con nuestras embarazadas pues tenemos principalmente 3 causas de mortalidad. Ellas son los trastornos hipertensivos, y hablamos de trastornos hipertensivos es cuando una mujer embarazada sufre de la tensión alta o embarazo. Tenemos las hemorragias posparto, el sangrado que se presenta después del nacimiento, sea por parto vaginal o cesárea, y las lesiones en cualquier sitio del cuerpo que son muy comunes en las mujeres embarazadas. Esos en nuestro país y en general en la región son las 3 principales causas de mortalidad. Bueno, doctor, si bien entonces usted nos está presentando ese realmente, pero también la medicina mucho. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces entonces las mujeres pueden asistir a esos controles prenatales para evitar estas que muchas veces son, como lo decíamos, por factores externos, las infecciones que se dan, también obviamente todo este tema entonces que está de las hemorragias, pero entonces ¿qué cuidados se deben tener para que se den cuenta que pueden sufrir estas 3 enfermedades y que realmente sí hay una atención prioritaria que se les puede dar? Claro, vamos a citar un ejemplo de esas 3 causas, y es la preeclampsia. La preeclampsia hace parte de los trastornos de presión alta en el embarazo, es el espectro que una mujer puede tener hipertensión durante la gestación. Es posible durante el inicio del embarazo, en el primer trimestre, lograr predecir con un alto porcentaje qué mujeres van a sufrir preeclampsia. Es importante hacer una valoración en el primer trimestre del embarazo, donde factores como la presión arterial al inicio del embarazo, algunas sustancias en la circulación sanguínea y un ecográfico que se llama Doppler, podemos materna y llegar a predecir cuál es la probabilidad de riesgo de la preeclampsia en esa paciente en específico. Ya si determinamos que esa paciente va a estar en riesgo de sufrir la preeclampsia, tenemos intervenciones farmacológicas para suministrar al paciente y lograr disminuir la probabilidad de que tenga preeclampsia. Igualmente, esta paciente entra a un programa de seguimiento. Vamos a chequear la tensión arterial con mayor frecuencia, vamos a vigilar el crecimiento del bebé, porque la preeclampsia, como afecta a la madre, puede afectar al bebé impactando en su crecimiento. Entonces vamos a ver que son bebés que no alcanzan su tamaño y su peso ideal, y eso los hace susceptibles a mayor complicaciones. Entonces la paciente que identificamos que tiene riesgo, entra en un programa de seguimiento especial para identificar precozmente cualquier alteración e intervenir oportunamente. Doctor, y si bien hablamos de todos estos tipos de tratamientos, de exámenes preventivos precisamente para identificar estas enfermedades, ¿por qué en nuestro país aún las tasas de mortalidad materna son tan altas? Pues si bien no alcanzamos niveles como los de África, donde hablamos de casi 600 mujeres por cada 100.000 habitantes, pues sí hablamos de 54, que es un número muy importante en estos casos, siendo enfermedades que se pueden prevenir. Definitivamente pues son cosas que tenemos el referente de Europa, por ejemplo. Entonces, ¿cómo prevenirlo? Bueno, infortunadamente la tasa de mortalidad materna está ligado a los ingresos económicos de cada país. Si miramos un mapa de la mortalidad del mundo, vamos a ver que los sitios marcados con rojo
que tienen tasas más altas de mortalidad son los países de menos ingresos económicos. Si comparamos a África, las tasas son altísimas, de casi 500 o 600 muertas por cada 100.000 nacidos vivos, y eso va pues asociado a la oportunidad de atención, al número de centros de atención, al acceso de las pacientes a sitios de alto nivel. Es que en nuestra región, no solo en Colombia, sino en todos los países, hay pacientes que viven en zona rural con dificultades para el transporte, con dificultades para acceder a los controles prenatales. Entonces, todos estos factores hacen que nosotros tengamos tasas más altas comparados pues con unos países del primer mundo. Bueno, doctor, también pues estos factores que generan un embarazo de alto riesgo tiene que ver, por ejemplo, con lo que hablábamos hace algún momento, el virus del Zika. Aquellas mujeres entonces que tengan, pues que estén contagiadas de este virus, también es importante que sepan cuál es esa salud que debe tener, también de transmisión sexual, cómo le puede entonces esto afectar en ese momento al feto y por qué se denomina entonces que es un embarazo de alto riesgo en este momento. Bueno, las infecciones perinatales hay una larga lista de condiciones que nos pueden calificar el embarazo de alto riesgo. Las infecciones perinatales son un punto en el cual nosotros tratamos de buscar activamente intervenir. En el caso del Zika, pues, es muy conocido. En el 2014 por el Mundial de Brasil, se cree que algunas islas, los asistentes a este evento trajeron la infección por el Zika, y Brasil fue la puerta de entrada en ese año de la infección, se replicó y se empezó a evidenciar que las mujeres embarazadas tenían infección, tenían efectos del sobre todo al nivel del sistema nervioso central. No tenían crecimiento adecuado de la cabeza y tenían una alteración del desarrollo cerebral. Pero aparte del Zika, tenemos muchas infecciones que pueden afectar el embarazo. Es el caso de la sífilis, el caso de la hepatitis B, el caso de la toxoplasmosis. Entonces es un amplio abanico de infecciones perinatales para las cuales nosotros buscamos activamente, solicitamos los exámenes y de acuerdo a los resultados podemos intervenir para minimizar el impacto en la madre y en el feto. Definitivamente muy importante que precisamente se tengan esos cuidados, esos controles, porque ya nos damos cuenta pues que aquí es donde se previenen todas esas enfermedades, se identifican y se pueden definitivamente tratar. Vamos a ver por ahora una pregunta que le hicimos a nuestros televidentes en la calle. Les preguntamos cuáles son esas recomendaciones para las madres gestantes. Entonces vamos a ver qué nos respondieron los televidentes en la calle y ya volvemos aquí con más expertos en Tome Nota. Pues no deben de tomar, ni fumar vicio, ni de alimentarse muy bien también, sobre todo la alimentación. Y no dice tampoco ni a bailar, pues tampoco exceder de mucho del embarazo, cuidarse mucho más que todo en los primeros meses, que es muy duro el embarazo. No deberían de consumir alcohol, no deberían de andar en motos, eso es muy peligroso. No consumir drogas y cuidarse mucho y alimentarse bien. Tienen que tener muy en cuenta que la mamá no puede tomar ningún medicamento sin tener una prescripción médica. Muy importante asistir a los controles prenatales, porque ahí pues tiene ahí ya como un conocimiento sobre cómo va a ser su hijo, sobre qué cuidados puede tener, y tiene que tener más que todo pues unos cuidados y pensar mucho en ella y en el bebé. No deben de fumar, tomar bebidas alcohólicas, café, no deben de brincar, hacer ejercicio pesado y ponerse calzado, pues ropa adecuada para manejar el embarazo. Que no consumir alcohol, no drogas psicoactivas, no tener un nivel de estrés muy alto, no fumar. Teníamos el Vox Urbana, es el pensar de la gente en las ciudades del eje cafetero, también pues conociendo la opinión de nuestros televidentes en las calles que piensan todos los días acerca de nuestros temas del día, y hoy no es la excepción porque estamos hablando, recuerden ustedes, de embarazo y también de salud prenatal. Antes entonces de entrar con nuestra próxima invitada, vamos a dar una vuelta por nuestras redes sociales en esta tarde con nuestra pregunta del día. Ya la tienen cargada ustedes en Tome Nota TC, ahí pueden ingresar a Facebook para que entonces compartan con nosotros y miremos entonces cómo va esa encuesta con nuestros televidentes. La pregunta es la siguiente, que la
en esta tarde de Tome Nota para que todos ustedes entonces nos colaboren con esa respuesta. Vamos entonces a observarla en este momento en pantalla, la tenemos ahí ya cargando. Entonces, desde el máster ahí ya la tenemos entonces en este momento. La pregunta es la siguiente: ¿cree que los controles prenatales que cubre el sistema de salud en Colombia son los necesarios o son insuficientes? Hasta este momento entonces el 11% son necesarios y por supuesto entonces el 89% dice que son insuficientes. Vamos a ver entonces en el transcurso de esta tarde cómo cambia esta encuesta. Los invitamos para que siga votando y antes de finalizar nuestro programa pues estaremos revisando entonces cómo finalizó en la tarde de hoy. Ahora sí, de nuevo, muy buenas tardes entonces. Regresamos con nuestra próxima invitada. Ella es Sandra Olaya, interventista obstétrica. Muy buenas tardes, Sandra. Buenas bienvenida tardes, a esta tarde de Tome Nota. Bueno, y estamos hablando entonces de toda esa salud prenatal, los riesgos en el embarazo, las enfermedades que estamos analizando, pero también entonces a qué tienen derecho las madres gestantes en el momento de hacerse todo este tipo de exámenes. Hablemos los términos médicos que pues son tan conocidos también. Bueno, las gestantes en este sistema de salud actual tienen una prioridad importante. En el Hospital San Jorge, que es donde estamos brindando gran parte de la atención, todas las pacientes y generalmente a las pacientes embarazadas no se les cobra nada. Entonces, porque muchas personas, sobre todo también población desplazada, que dicen, no, yo no voy porque pues no tengo dinero, no puedo acceder al sistema. Actualmente la Secretaría de Salud ha diseñado un sistema para poder atender a estas pacientes que las llamamos vinculadas. Entonces, tienen una muy buena asistencia y no tendría pues cobro para su atención. No hay excusa. Hay excusa. E igualmente en el hospital pues es donde se atiende población de calle, pacientes con altos índices de vulnerabilidad e igualmente pacientes que tienen posibilidad de acceder a un seguro, o también estamos atendiendo a la población prepagada. Algunas de las prepagadas también van allá. Actualmente tenemos uno de los mejores sistemas de salud materna, de atención en la salud materna, y pues pueden acceder realmente sin ningún problema y se les cubre casi todas las necesidades, tanto en medicamentos como en exámenes diagnósticos. Bueno, interesante entonces también tener ese referente de calidad, además de gratuidad para las mujeres que de pronto no tienen esa posibilidad económica. Doctora, veníamos hablando con el doctor Cristian hace un rato de las principales enfermedades que causan muerte en las mujeres en embarazo. Entonces hablábamos de la preeclampsia, por ejemplo, y las hemorragias. Ustedes precisamente que reciben a diario todos estos casos, ¿cómo tratar y cómo prevenir además estas enfermedades? Cuando ustedes reciben un caso de preeclampsia, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es, digamos, esa ruta para evitar una muerte en estos casos? Sí, desafortunadamente la principal causa de muerte materna en Colombia es la preeclampsia, que es conocida cuando se sube la tensión arterial en una paciente embarazada. Lo escuchamos comúnmente, hasta en las novelas, lo vemos en algunas oportunidades. Es la primera causa de muerte. Desafortunadamente, más de 1.500 mujeres mueren en Colombia al año por causas asociadas al embarazo, sobre todo alteraciones como preeclampsia. En el mundo mueren más de 200.000 mujeres, es una tragedia realmente. Es muy importante que todos identifiquen estos síntomas, sobre todo que se puede presentar sin ningún factor de riesgo, pero hay algunos factores de riesgo que me hacen a mí pensar que esta paciente puede llegar a cursar con una preeclampsia severa. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Pacientes obesas, pacientes que ya empiezan su embarazo con un peso muy alto. Generalmente la mujer sube entre 12 kilos en promedio, algunas llegan a subir hasta 20, sobre todo con embarazos gemelares. Esto aumenta el factor de riesgo. Las mujeres que son hipertensas previamente tienen también mucho mayor riesgo. Mujeres diabéticas que se embarazan, pacientes con embarazos gemelares, embarazos múltiples, pacientes que han sido llevadas a inseminación artificial también pueden tener este riesgo. Pacientes que han tenido una preeclampsia anterior también pueden presentar una preeclampsia severa, son muchos factores de riesgo y hay manera de prevenirla, a pesar de que todavía vemos pacientes que no tenemos posibilidad de prevenirla. Actualmente tenemos dos estrategias muy importantes para poder actuar en prevención. Una es hacer un tamizaje con arterias uterinas, que se les solicita a la EPS, pacientes con factores de riesgo, para hacer esa medición de una manera
temprana. Entonces usted sabe, puede predecir que este paciente al finalizar de su embarazo va a tener una situación como preeclampsia. Y este tipo de exámenes se realizan también por el salud tradicional o son servicios particulares. ¿Cómo funciona? Sí, generalmente son servicios que son adicionales a lo que está en el Sistema Nacional de Salud. Estos son exámenes porque lo normal son solamente 2 ecografías durante el embarazo, que es lo que norma la ley. Entonces, generalmente nosotros tratamos de pedir una 14 para tratar de hacer la identificación de alteraciones o y la otra finalizando el embarazo, un embarazo normal. Sí. Pero si la paciente tiene factores de riesgo para desarrollar preeclampsia, sí debe tener un control de estos, pues necesitan, el médico lo solicita, el sistema lo puede cubrir. Tenemos un gran problema con la cobertura, porque las citas están prolongadas, cuando ya te dan la cita ya has tenido el bebé. Ya pasó. Entonces, sí. Ahí que de atención. Si pues, va para la ecografía y ya tienen que medir el peso del bebé. No, ya tienen esta barbaridad. Bueno, ahí está entonces una otra cosa también importante para prevenir preeclampsia es el uso de la aspirina, que actualmente se ha avanzado mucho en eso, pero solamente lo debe formular un especialista. Pero no automedicarse, que es no lo importante también. No automedicarse, todo debe ser formulado por un especialista. Lo hemos venido, doctora Sandra, insistiendo en esta tarde. Ustedes entonces pues recuerden, también ya estamos en este momento en Facebook Live, si quieren ingresar, compartir esta transmisión, ahí está. Entonces tomen nota TC para que todas las personas puedan observar más adelante esta transmisión. Si no se pueden conectar a través de las pantallas de Telecafé, pues recuerden también 312-717-80, línea de WhatsApp 317-10. Nuestra línea fija con el indicativo 6 en la ciudad de Pereira, para que ustedes también nos hagan sus preguntas. Y recuerden, hace un momento les presentamos nuestra pregunta del día para que también voten con nosotros. Bueno, doctora Sandra, hay otro tema, y es que de esas mujeres que están en riesgo, pues, cuando están en el embarazo, están las mujeres adolescentes. Esto porque entonces se da muchas veces y vemos que dentro de ese rango que está en Colombia, pues son de las que más sufren también. ¿Cómo está entonces, pues a nivel, podría decirse, regional? También conocemos un poco más ese ámbito nacional. A nivel regional, yo pienso que nos falta trabajar mucho para poder llegar a lo que deberíamos llegar. Nosotros tenemos una alta incidencia de adolescentes y de niñas embarazadas. Tenemos niñas de 12, 13, 14 años, que es algo muy frecuente. Algunas pues asociadas a problemas de abuso, violaciones o abuso sexual. Y otras pues sí se van muy temprano de la casa, empiezan a trabajar o tienen parejas de una manera muy temprana. Todas las mujeres adolescentes tienen un factor de riesgo adicional porque su cuerpo todavía no está preparado para ser mamá hasta el terminar la adolescencia. Entonces estas niñas son mucho más predispuestas a alteraciones o problemas del embarazo, como preeclampsia, como diabetes, como hemorragia. Lo vemos muchísimo en las adolescentes. Y realmente nos falta mucho hacer la tarea. A nivel nacional podemos estar casi entre un 20 y un 25% de todos los embarazos en adolescentes, que es algo que se nos ha... ¿El riesgo es mayor ahí también entonces? El riesgo es mucho mayor, La meta a nivel nacional es bajar la mortalidad materna, pero la tarea la tenemos difícil. Doctora, hay otras enfermedades también asociadas con el embarazo que ya tienen que ver, por ejemplo, con pólipos, con de pronto enfermedades en el útero. ¿Qué tan frecuentes son estas enfermedades? ¿Cómo tratarlas también para que no generen un riesgo de pronto más adelante a la hora del parto, para que no desencadenen incluso en hemorragias, que son estas causas pues ya mortales? Pues la recomendación acá sería siempre hacer una valoración preconcepcional. Lastimosamente los índices de consulta preconcepcional son menores al 8%. O sea, no planeamos un embarazo, no verificamos que no tengamos estas alteraciones o estas anormalidades. Si ya no hiciste una consulta preconcepcional, apenas te identifiques que estás embarazada, debes acercarte al sistema de salud para entrar al programa y poder acceder a este tipo de identificación, porque una de las grandes factores de riesgo, por ejemplo, para hemorragia es la presentación de miomas uterinos, y se deben hacer varias cosas antes de que la paciente vaya a ir al parto. Claro, sí. Entonces es muy importante.
A pesar de que uno ve esto en algunas series y programas de televisión en donde llegan las pacientes a tener hijos y no sabían que estaban embarazadas, acá también pasa. Claro. Acá también pasa. Entonces no saben que están embarazadas y llegan con 8 meses de embarazo. Ya llegan al parto y van por un dolor de estómago y salen con un bebé. Y después también hay temas que eso lo vamos a abordar también más adelante, y son esos temas de abortos peligrosos, porque también hay también pues otro tema que legalmente también hay que analizarlo muy bien, porque se está poniendo mucho el ojo a este tema. Ustedes entonces pues no se despeguen de las pantallas del canal Telecafé, porque después de esta pausa comercial estaremos también con una perinatóloga analizando entonces todos esos temas que tienen que ver con el embarazo y los procedimientos, enfermedades que se dan durante la gestación. Vamos entonces a una pausa en esta tarde de Tome Nota para que usted se actualice, informe y consulte. No se despegue, que no demoramos, y ya regresamos con todos ustedes. Estás viendo Tome Nota. Es el Caribe, es Colombia, es Santa Marta. Hasta aquí llegamos con Radio Nacional de Colombia. La Radio Nacional desde el Parque Nacional Natural Utría. Radio Nacional, Colombia. Los conocidos jueces de barismo Axel Vega y Víctor Manuel Ramírez están listos para evaluar a los participantes del siguiente capítulo de Pasión Café. Disfrute el primer reality de barismo en Colombia solo por Telecafé. Quiero conocer un poco más nuestro eje cafetero, su gente, su cultura y su comida. ¿Me acompañan? Ruta gastronómica. Dan estreno el 26 de agosto a las 9 p.m. Comerciales regionales del café. Red Cafetera de Medios, la mejor vitrina comercial del Triángulo del Café. Mirador de las Lomas en Villa María Caldas, casas de 104 y 108 metros cuadrados, 4 habitaciones, 2 baños, garaje y patio techados, acabados 100% personalizados, amplias zonas verdes, ciclorruta, parques infantiles, casa de muñecas, vigilancia privada con circuito cerrado de televisión. Coprogen, construye tus sueños. Dominio Campestre Las Palmeras 2, haga una excelente inversión en la casa. Apartamento de tus sueños por precios, calidad y confort. Somos la mejor alternativa, ubicado en el mejor clima del país. Santa Águeda, invierte en el futuro y bienestar de tu familia. 2 torres de apartamentos de 2 y 3 alcobas, parqueaderos privados, planta eléctrica, 2 ascensores por torre, cancha sintética de microfútbol, juegos infantiles, salón comunal y 21 locales comerciales. Trivento, asegura tu futuro. Preludium, cerca de todo, sector del cable Manizales, corazón residencial y financiero de la ciudad, el futuro en tus manos. Preludium, apartamentos y locales, ventas sobre planos. Ya está disponible el mejor y más estratégico lugar para que las marcas pauten en Manizales. Llegó Mega Publicidad e instaló la pantalla LED formato 4K más grande del país en el centro comercial Mall Plaza, el más visitado de la ciudad, con un promedio de 24.000 visitas al día. Conecte su marca con un promedio de 500.000 personas al mes. Comerciales regionales del café.
Red Cafetera de Medios, la mejor vitrina comercial del Triángulo del Café. Atento, este mensaje está de infarto y el tiempo corre en contra. Si sientes un dolor en el pecho que se extiende al cuello o brazo, si sudas frío, si tienes ahogo o náuseas, llama de inmediato a la línea de emergencia de tu ciudad o acude al servicio de urgencias más cercano. No te automediques ni consultes en una droguería. Recuerda, nadie está exento. Apúrate, que el infarto no te mate. Campaña educativa del Colegio Colombiano de Hemodinamia. ¿Qué tal? Levantarte a trabajar, te levantas en tu yate en las Islas Malvinas, o mejor, en el bus, sales en tu deportivo por las calles de Mónaco. Realidad. Juega este viernes Lotería de Risaralda con un mayor de 2.000 millones y más de 6.000 millones en premios. Valor del billete 9.000 pesos. Lotería de Risaralda. Dele legal a la salud. Denuncie la venta de ripas. Chance clandestina. Hoy hemos acudido a vosotros para traeros las palabras de tu santo a las iglesias. Los ancianos no nos permiten reunirnos. Será mejor que os vayáis. ¿Por qué te empeñas en obedecer al Papa? Creo que es importante oír más palabras. Las palabras de Dios son la verdad, el poder y la autoridad. Dios sigue enviando gente a llamar a las puertas de todas las personas que anhelan la aparición de Dios. Y al final ha abierto la puerta de mi corazón. Estás viendo Tome Nota. Y regresamos de este pequeño corte a comerciales en Tome Nota, hablando hoy, como todos los días, estos temas de importancia, de actualidad, para que usted se actualice, informe y consulte. Hoy estamos hablando de la salud de las madres gestantes y, por supuesto, pues de esos bebés que están durante los 9 meses de embarazo. Entonces, hablamos de cuáles son esas principales enfermedades, cuáles son esos cuidados también que deben tener las madres durante la gestación para prevenir posibles enfermedades y para tener, por supuesto, un correcto crecimiento y desarrollo del bebé. Entonces, tenemos una invitada muy especial también esta tarde que nos está acompañando hoy. Se trata de Lady Alexandra Guzmán. Ella es perinatóloga. El perinatólogo es entonces ese profesional que se encarga de las patologías tanto del feto como de la madre gestante durante esta etapa, ¿no, doctora? Entonces, hablemos de cuáles son esas enfermedades que se pueden detectar precisamente durante estos primeros 9 meses. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Y bueno, sí, así es. Nuestra especialidad básicamente proceso de gestación, involucrando a esa madre que está gestando el bebé como también. Entonces, básicamente para el diagnóstico prenatal de ciertas malformaciones o patologías, debemos recurrir obviamente a la ecografía. La ultrasonografía es ese método diagnóstico que nos permite examinar al bebé de forma detallada. Tenemos unas ecografías que son indispensables realizarlas durante el proceso de gestación. Deberían ser, digamos así, como especiales, sino que todas las gestantes deberían tener acceso a ella. La ecografía de tamizaje, que ya habían hablado algo de ella, la que es la que hacemos entre la semana 11-14, y la otra que es una ecografía de detalle anatómico, donde básicamente vamos a evaluar toda la anatomía del feto para detectar algunas malformaciones. Desde esa ecografía temprana que hacemos en el primer trimestre, nosotros evaluamos principalmente varios riesgos, digámoslo así, pero hablando específicamente del feto, estamos identificando factores de riesgo para neoplasia o alteraciones genéticas o cromosómicas, y la otra es que hacemos una valoración muy detallada también de la anatomía, pudiendo identificar malformaciones mayores o estructurales que se puedan ver a esa gestación. Este primer diagnóstico es únicamente visual, ¿sí? Es decir, mediante la ecografía lo que se puede detectar o va acompañada de otros exámenes, ejemplo de sangre o exámenes un poco más, digámoslo, invasivos, pues que ya nos hablen con datos más precisos del feto. Así es. De hecho, lo interesante de esto es que vamos aumentando la tasa de detección en la medida que sumemos tanto la ecografía como la medición de algunos factores bioquímicos en sangre materna que nos permiten aumentar esa tasa de detección o probabilidad de
haploidía o de problema cromosómico. Tenemos entonces la papa, la medición de la papa, que es una proteína en sangre, y la otra es la beta-HCG, que también se toma entre semana más o menos 10 o 11, y hacemos complementariamente la ecografía en semana 12. Sumando las dos cosas, aumentamos la tasa de detección más o menos a un 95%. Entonces, tenemos una buena valoración sumando estas dos cosas. Doctora Leidy, ¿y entonces cómo se prioriza este tema del nivel de riesgo para la mujer y también para pues el bebé que viene en nacimiento? Ustedes entonces, ¿qué tipo de exámenes realizan? ¿En qué momento también deciden hacer las intervenciones y no otro tipo entonces de recomendaciones también que le dan a la madre para que pues pueda seguir su embarazo normalmente y no tener este tipo de intervenciones? Bueno, mira, lo primero es que todas las gestantes tengan acceso a su ecografía de semana 11-13 o 11-14. Porque, como les mencioné anteriormente, no solamente estamos evaluando alteraciones genéticas o cromosómicas pues posibles, sino que además estamos en esta ecografía de riesgo de preeclampsia, que ya lo mencionó el doctor Hincapié, riesgo también de parto pretérmino estacional y también, bueno, y las congénitas mayores que también de intervención durante la gestación. De mayores, por ejemplo, una hernia diafragmática, o sea, que un defecto en el diafragma que permite que y que durante la gestación tratadas con alimentos para evitar complicaciones más severas. Hay un tema, pues a muchas personas les aterra y es de hacer cirugía fetal, es decir, al bebé lo pueden operar estando dentro del vientre de la madre. ¿Cuáles son esas cirugías y para qué tratamientos o para qué enfermedades pues se presentan? Sí, claro, pues una de ellas es la hernia diafragmática, que se puede utilizar un balón endotraqueal que lo que hace es aumentar la presión dentro de la cavidad del tórax para disminuir una hipoplasia pulmonar o el defecto en que los pulmones no crecen adecuadamente, precisamente porque la herniación hace que el estómago y el intestino suban al tórax. Entonces es un procedimiento que se puede realizar. Obviamente se hace, como digamos así, una valoración prequirúrgica. Una vez se hace el diagnóstico, uno evalúa el pronóstico del bebé, qué tanto grado de herniación tiene, qué tipo de herniación, si es derecha o izquierda, y evalúa el pronóstico de hacer este procedimiento. Si uno ve que es candidato, pues sería un bebé que sería factible realizarle el procedimiento. La hernia es una. La otra es el defecto de espina bífida, que es una herniación a nivel de la región lumbar o de la columna, porque pueden darse a nivel de lumbar torácico, ¿cierto? Las más comunes son a nivel lumbar bajo, donde se hace en este momento en el mundo una cirugía, digamos así, abierta, donde se abre el útero, se opera la hernia del bebé, se cierra el útero y el embarazo continúa. ¿Sí? Esto tiene también un procedimiento que se debe seguir, todo un protocolo, porque requiere digamos, un equipo entrenado, un sitio que haga un buen seguimiento, porque no es solo operarlo y ya, sino que hay que mirar cómo le va, ¿cierto? El hecho de yo hacer una cirugía, aunque les va bien y tiene muy buen resultado perinatal, pues tienen riesgo de parto pretérmino, de que las membranas se rompan, entonces obviamente requiere un seguimiento especial. La otra serían, a nivel cardíaco, la estenosis aórtica. ¿Y en qué consiste? ¿Qué es eso? La estenosis aórtica es cuando pues los grandes vasos que salen del corazón, que son la pulmonar y la aorta, la válvula que, digamos así, es la que cierra ese paso entre el ventrículo y el grande vaso, pues tiene buena movilidad. Entonces, ¿qué hace? Que el paso de sangre pues hacia todo el cuerpo o a nivel sistémico no se da por la estenosis. Doctora, ¿qué tipo de enfermedades entonces más invasivas para las mujeres y también pues para el feto? Es decir, causan mayor daño durante el embarazo. Pues hablamos también, por ejemplo, de enfermedades como la apendicitis, los quistes ováricos también, que están dentro de todo ese tema, enfermedades vesiculares, todo eso. Entonces, ¿cuál es más invasivo y cuál tiene mayor riesgo para que pues se termine de mala manera el embarazo? Bueno, mira, lo más peligroso que pudiera pasar, que no esté asociado directamente a la gestación, y que sea, pues como tú lo mencionas, una apendicitis, es cualquier proceso infeccioso. El hecho de que una mujer embarazada tenga una infección tiene un riesgo incluso de muerte, ¿sí?
¿Por qué? Porque la mujer embarazada es una paciente o es una persona que está inmunodeprimida, o sea, no tiene un buen sistema de defensa, entonces no controlan muy bien las infecciones, no se defienden adecuadamente y generalmente evolucionan muy rápido. Entonces, cuando no se detectan a tiempo, cuando no se tratan adecuadamente, evolucionan muy rápido, incluso a una disfunción orgánica o incluso muerte, ¿cierto? Entonces, háblese cualquiera, un proceso biliar o una colestasis, lo que tú mencionas de cálculos, puede llevar a un proceso infeccioso. La apendicitis, ¿sí? La infección es súper potente y es cosa, y puede producir mucho daño, no solo al bebé. Claro, ¿sí? sí. Bueno, doctora, pues ya seguiremos desarrollando este tema a continuación en nuestro panel de expertos. Por ahora queremos invitar a nuestros televidentes a nuestra sección El Apunte con Julián Franco, también para ver otras indicaciones que nos recomienda Julián para las madres gestantes. El embarazo es clave para garantizar la buena salud mental y física del bebé. Por eso es muy importante que usted, madre gestante, adopte prácticas responsables y saludables, acompañado de los controles prenatales para así evitar riesgos o alteraciones en su bebé. Así que tome apunte de las siguientes recomendaciones. La alimentación debe ser equilibrada, ordenada y en lo posible distribuida en 5 comidas al día. Es importante que usted asista a su médico de confianza para que él indique las vitaminas y los suplementos que usted debe consumir, adicionalmente como el calcio, hierro y ácido fólico. Programe su primer examen prenatal tan pronto sospeche de su embarazo. Este será el inicio de los controles de crecimiento y desarrollo de su bebé. Las mujeres en embarazo experimentan muchas molestias en su sistema digestivo. En caso de estreñimiento, le recomendamos que inicie el consumo de frutas en horas de la mañana. Además, tampoco consumir que no tienen fibra. Para la en el estómago, le recomendamos suprimir los alimentos altos en porcentajes de grasa y la comida chatarra. Es muy recomendable día consumir agua constantemente para mantenerse hidratada. Si usted está sana, ningún factor de riesgo que pueda complicar el embarazo, probablemente bastará con que se haga exámenes prenatales cada 4 semanas, semana número 28. A partir de entonces, cada 2 semanas hasta la semana número 36 del embarazo. Y luego, una vez por semana hasta el parto. Y sobre todo, usted debe estar muy tranquila, escuchar música y leer libros, los beneficios a ambos, a la vez que le ayudará a fortalecer los lazos de unión y también estimulará el cerebro de su bebé. ¿Usted ya tomó el apunte? Hoy no es excepción porque pues, tenemos este importante día, el tema de embarazos y natal, con todos nuestros invitados. Ya llegamos entonces al espacio en donde nuestros televidentes pueden hacer sus preguntas. También recuerden escribirnos a través del 312-717-4980, 719-00, para que se puedan comunicar con nosotros aquí en la ciudad de Pereira y compartir esta transmisión también a través de Facebook. Estamos en Facebook Live. Ustedes entran a Tome Nota, preguntas si las quieren hacer por ahí, pues estaremos muy pendientes. Doctora Ana María, veníamos entonces hablando en nuestro programa, pues todos esos temas de salud que son importantes. Hemos visto también, pues, alrededor de estas conversaciones con nuestros expertos, que un tema bien importante tiene que ser, pues, cuando las mujeres, pues, saben que ya están en esa etapa de embarazo, pues, tienen unos temas de asepsia de salud y unos exámenes prenatales. ¿Cómo entonces acceder muchas veces a estos sin que, pues, tener que pagar de pronto? Porque muchas veces, Jenny, las personas dicen, no, pero es que tengo que ir a un centro donde me están cobrando mucho, donde también no puedo conocer a qué tengo derecho. Entonces, explicamos, por favor, en esa etapa, a qué tienen derecho las mujeres, por favor. Bueno, Santiago, toda mujer que esté en embarazo es cubierta por el plan de beneficios de salud en el sistema de Colombia. En esa primera consulta de control prenatal, generalmente las pacientes llegan a las instituciones, son evaluadas por una enfermera jefe y esa enfermera les entrega todas las órdenes de los laboratorios prenatales, que son los básicos. Ya esa paciente va y se hace los laboratorios. La idea, ¿cuál es? Que tengamos una cobertura del 100% de las maternas y que a ninguna materna
se le puede colocar una barrera administrativa, o sea, el ingreso debe ser libre, no puede existir es que me cobran, es que no tengo el dinero, no debe hacer la demanda del servicio porque está cubierto por el plan de beneficios. Precisamente una de las preguntas que tenemos hoy en Facebook es si los controles prenatales que cubre el sistema de salud son suficientes, son los necesarios o realmente son insuficientes. Cristian, hay servicios particulares precisamente que también, digamos, se hacen o exámenes que se hacen a las mujeres gestantes. ¿Qué tan necesarios y en qué casos puntuales, por ejemplo, existen estos otros exámenes? Jenny, hay nuevas tecnologías que están llegando a nivel mundial para tratar de predecir las posibles complicaciones del embarazo y por citar un caso tenemos las proteínas que vienen en el primer trimestre, que son conocidas como PAPA, que es proteína plasmática A del embarazo, y otra que se llama beta-HCG. Estas proteínas su medición en sangre pueden aumentar la precisión del diagnóstico de enfermedades genéticas de los bebés. Ese es el ejemplo de algunas tecnologías que aún no están cubiertas por el plan de salud, pero pasa como todas las nuevas tecnologías. Hay un periodo de transición mientras llegan y la tendencia, pues dado su buen funcionamiento, su buen rendimiento, es que a futuro lo incorporen dentro del plan obligatorio de salud. Aún tenemos pues que optimizar los recursos y los recursos del sistema se invierten en otros objetivos pues para tratar de disminuir la mortalidad, pero a futuro pues creemos que esto se va a masificar y todas las pacientes puedan tener acceso. Claro que sí. Doctora Sandra, lo hablábamos también que pues este es un sistema avanzado, ustedes nos lo han dado a conocer, pues a comparación de otros países, lo decía también el doctor Cristian, como Asia, África, que tiene pues más mortalidad de mujeres. ¿Qué tipo entonces de intervenciones son más difíciles de tratar en este momento? Estamos hablando de las infecciones, estamos hablando de las hemorragias, de las enfermedades externas, y ustedes pues como profesionales, ¿cómo se preparan para atender día a día estas enfermedades que cada vez me imagino que son más también? Y enfermedades, como tú lo dices, como la sepsis, que está aumentando muchísimo, los trastornos hipertensivos asociados al embarazo como la preeclampsia, igualmente la hemorragia. Tenemos en los sitios donde nosotros trabajamos las herramientas para actuar frente a estos elementos. Igualmente lo más recomendado siempre es un adecuado control prenatal, que las pacientes se hagan parte de su autocuidado, de que también consulten, de que no mediquen, de que en el momento que identifican que están embarazadas, consulten de una manera temprana para poder prevenir todos estos riesgos y preverlos. Cuando usted sabe que una paciente pueda tener un riesgo alto de mortalidad, pues generamos una cantidad de alertas, traemos a diferentes especialistas, no nos enfrentamos solos a eso, sobre todo pacientes con cardiopatías, pacientes que, yo tuve un soplo chiquita, y cuando llegan al hospital tienen una cardiopatía grandísima, con una cantidad de problemas. Entonces, si usted siente o alguna vez le dijo su mamá o algo que usted estuvo enferma en algún momento, debe consultar de una manera temprana para poder prestar toda la atención adecuada y poner el equipo de especialistas. Conocer esos antecedentes también médicos que tenemos desde antes. Y es que precisamente hay otro tema, doctora Nina, y es cuando hablamos de esa consulta preconcepcional, es importante que sepamos con nuestra pareja, por ejemplo, algo tan mínimo como el tipo de sangre, porque muchas veces no existe una compatibilidad y eso puede generar también algunos desórdenes, algunos problemas en la gestación y por supuesto en el desarrollo del feto. ¿Cómo afecta este tema también en algunos casos? Bueno, la incompatibilidad de RH, ¿cierto? Puede generar durante el embarazo, específicamente al bebé, que se dé la isoinmunización. La isoinmunización es cuando la sangre de la mamá comienza a atacar la sangre, pues entonces que empieza a destruir los eritrocitos y el bebé durante la gestación se vuelve, se puede incluso llegar a una falla cardíaca, se empieza a hinchar, llamamos hidros fetal a la complicación, digamos así, más grave, incluso con la muerte del bebé, presenta la isoinmunización. Entonces el solo detectar que hay incompatibilidad en la pareja permite durante el embarazo colocar pues toda la atención a esto, pedir los exámenes para detectar si hay isoinmunización o no, y si no la tiene, pues poder colocar un anti-D precisamente para evitar esto.
¿sí? Y esa vacuna se coloca antes porque pues he visto casos en los que la mujer tiene un hijo y resulta que teniendo un hijo, el primer hijo, entonces tienen que aplicarse la vacuna antes de concebir. La indicación sería, discúlpame, sería siempre que si tenemos el antecedente previo de un embarazo, de un aborto, se supone que se debía haber colocado previamente. Si no, lo primero que hay que identificar es que la mamá no esté sensibilizada y se hace un CUMS, ¿sí? Y dependiendo de si es positivo o negativo, si hay sensibilización, pues se define o no la colocación de la vacuna. Pero sí debe haber un estudio previo, para identificar ante un embarazo, ante un parto. Claro que sí, ahí está entonces. Importantes recomendaciones que nos entregan nuestros expertos en esta tarde. Recuerden que ustedes se pueden comunicar con nosotros a través del 312-717-4980 y 317-1900, nuestra línea en la ciudad de Pereira con el indicativo 6. Y precisamente ya tenemos por acá una pregunta que nos está haciendo nuestros televidentes. Dice lo siguiente: buenas tardes, quiero saber dónde me puedo acercar cuando quiera tener un hijo, más bien entonces qué es el que necesito para que me asesore para tener un hijo y cuál es la adecuada para tener un bebé. Es la pregunta entonces que nos llega a través de nuestra línea de WhatsApp 312-717-4980. Doctor Cristian, entonces ahí en todos estos temas también es bien importante, pues no solo como lo está diciendo la persona cuando quiere tener un hijo, sino también esas edades, también lo recomendable para los temas de salud, para evitar enfermedades, ¿qué es lo recomendable? Bueno, la primera parte de la pregunta, pues es adecuado que la paciente tenga un seguimiento por ginecología y por medicina materno-fetal cuando identifique alguna condición que califique su embarazo de alto riesgo. Y afortunadamente pues las instituciones de la ciudad y del departamento de alta complejidad cuentan con estos profesionales para brindar una en cuanto a la edad, pues lo ideal es evitar los extremos de la reproductiva, pues pacientes adolescentes muy jóvenes o hacia los por encima de los 40 años, pues los americanos hablan de por encima de 35 años se convierte en un embarazo de alto riesgo, publicaciones hablan de los 40 años. El embarazo a los extremos de la vamos a tener más riesgo, entonces se debe evitar, es como tener un lapso de tiempo adecuado para concebir los hijos. Definitivamente pues actualmente muchas mujeres aplazan su maternidad pues por cumplir algunas metas laborales, algunas metas académicas que hacen que la gestación se acerque a esos extremos que estamos hablando y aumenten algunos factores de riesgo para complicaciones como diabetes, preeclampsia o la aparición de alteraciones genéticas en el bebé. Listo. Doctora Ana María, no hemos hablado a profundidad del tema de alimentación en las madres gestantes y es uno de los factores de pronto más importantes porque pues si bien está en algunas madres y lo que decíamos, mencionábamos tangencialmente hace un rato, la vanidad, entonces no quieren engordar mucho, entonces comienzan de pronto a no consumir alimentación adecuada porque pues piensan que ya la gordura es por gordura y no por el bebé. Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones en alimentación diaria que debe tener una madre gestante para garantizar su salud propia y además pues la del bebé? Pues lo primero es que a mis estudiantes yo siempre les digo que nuestras embarazadas se crían como en un mito, en una acción popular, por así decirlo. Y es que la embarazada debe comer por 2, ¿cierto? Entonces, no, las embarazadas deben comer para 2. De la misma manera que yo consuma, es el mismo nutriente para ese bebé. Sí. Yo pienso que el plan de alimentación lo dan, se debe dar y se debe seguir desde el control prenatal. Cuando yo veo en mi primera consulta a la paciente, calculo la ganancia de peso y esa paciente viene a cada control prenatal, yo puedo decirle, mira, no estás ganando peso, hay que estimular la ganancia de peso, hay que ir a la nutricionista, o mira, te pasaste de la meta programada para este mes, hay que hacer control, hay que disminuir
la agua Además, panelita, los comer dulcecitos. lo que alimente realmente, Exacto, o sea, la dieta sana. Entonces la dieta sana es consuma su leche, consuma su queso, consuma su huevo, consuma carne, consuma proteína, pero en esas pacientes con el riesgo de sobrepeso o de obesidad, bájele mucho las calorías. Sí. Y lo mismo, nos vamos al otro extremo, la que no quiere subir de peso porque es que ya su figura se distorsionó lo suficiente con el embarazo. Entonces, esa paciente se bebe también bastante, porque si la mamá no crece, el bebé tampoco va a crecer. Claro. Entonces, es importante. Y un tema, Jenny, doctora, es alimentación y otros también, doctora Sandra, aquellas mujeres que se desarrollan en entornos muy pesados, es decir, muchas veces mujeres que son fumadoras pasivas, es decir, que en su entorno también pues se genera pues todo este tema y que pues pueden adquirir algunas enfermedades, pero que no se están dando cuenta y al final entonces pues esas enfermedades como silenciosas se dan a conocer. Que también esas recomendaciones a estas mujeres. Sí. Definitivamente cuando hay un bebé o una paciente embarazada, todo el mundo espera que todo salga bien. Claro. Nadie espera que algo salga mal. Entonces, todos están con esa ilusión, si es su primer hijo, si es el segundo, si es el tercero, si usted va a ser abuelo por primera vez. Entonces es más la emoción que embriaga a la familia y no se dan cuenta de todas estas cosas que pueden pasar. Cuando hay una mujer embarazada, una de las recomendaciones más importantes es, si usted vive con muchas personas en la casa, debe tratar de hacer algo para que eso cambie, sobre todo si tiene muchos niños pequeños, pacientes o familiares con síntomas respiratorios, porque estamos viendo que ese tipo de cosas afectan también a la señora embarazada. Claro. Si el esposo fuma mucho, que a veces uno dice, no, pero yo no fumo, pero es que el esposo se la pasa fumando en la casa. Yo creo que todo es un embarazo, genera un cambio de cultura alrededor toda de la familia, en toda la familia. No es solamente esperar que la mamá se cuide, sino que todos tenemos que cuidarla, porque debemos ser conscientes de que así como una mujer o una persona se puede enfermar, una paciente embarazada también. No solo está embarazada, sino todo ese núcleo. Entonces, Jenny, también. Es un compromiso familiar. Así es. Usted lo sabe más que yo. Claro que sí, yo ya soy mamá. Muy bien. Doctora, muy cortico entonces, nuestros televidentes nos están preguntando datos de contacto, dónde pueden acercarse cuando quieren tener una asesoría un poco más profunda, digamos, y personalizada en estos temas. Nos quedan 2 minuticos para cerrar el programa, entonces para que cada uno nos diga sus datos, dónde contactarlos. Claro que sí. Bueno, yo trabajo con el Hospital San Jorge, soy la prenatóloga allá. Tenemos también consultorio en Oval Médica, en el 6º piso, Coreal Group, donde nos pueden contactar. Y también estamos con sede en la Clínica Los Rosales, donde también tenemos nuestro centro de prenatología allí. Muy bien. Doctora Ana María, por favor, también en sus contactos. Ginecóloga y obstetra del Hospital San Jorge. Y muy próximamente del grupo Coreal Group. Muy bien. Sí, bastante noticias que damos acá. Doctor, por favor, contactos entonces. Coordino la unidad de cuidado intensivo obstétrico del Hospital San Jorge, entonces ya también me pueden encontrar. Bueno, finalizamos. Coreal Group, el teléfono es 300-245-2648. Estamos en el 6º piso del edificio Oval Médica. Muy bien, ahí está entonces la información pues, de contacto. Si se perdieron algo y si no alcanzaron a escuchar los contactos, en Facebook Live lo revisar de nuevo porque ahí quedó cargado nuestro programa. Tienen feliz fin de semana, ya llega Aula Eje, toda la programación cultural. Este viernes que nos tienen preparados Daniel y Manuela. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos nuestros invitados, a ustedes televidentes, por seguir conectados con nosotros y no se pueden perder, tome nota el lunes porque vamos a hablar de desnutrición infantil en comunidades indígenas, un tema que es preocupante y que ha generado muchas muertes infantiles últimamente. Entonces seguimos y los dejamos, como decía Santiago, conectados con toda la programación cultural del canal Telecafé y nos vemos el lunes.
Comerciales regionales del café. Red Cafetera de Medio, la mejor vitrina comercial del Triángulo del Café. Universidad que ha decidido que todas sus acciones deben estar encaminadas a narrar que lo distinto es viable, que no renuncia a la esperanza de tener una Colombia mejor. Somos la Universidad de Manizales. Eje Cafetero, visión técnico-mecánica y de gases para motocicletas, vehículos livianos y vehículos pesados. Los horarios de atención hasta las 9 de la noche. Admitimos los sistemas y el buen servicio de disposición. Sales el bar que marcó una etapa para volverse a enamorar. Espéralo. Descubra el palpitante encanto de los mejores en el Centro Galerías Plaza de Mercado. Disfrute de una excelente los productos amable y cordial. Restaurante. Platos típicos criollos. La paisa, mofongo, churrasco, punta de anca y muchas más. Tenemos una gran de desayunos. Abrimos todos los días a las 9 de la noche. Restaurante Fonda, el placer de la buena mesa. Comerciales regionales del café. Red Cafetera de Medios, la mejor vitrina comercial del Triángulo del Café. A la prima querida de Santuario, Hortensia visitará esta semana y con las mejores ropas del armario brillará y ella se engalana. El mono llevará a sus amigos muy confiados para presentarles diste una tía muy rica y los pondrá a competir engañados y darle su merecido de pura pica. Andanzas con el mono Cabuya, sábado 6:30 de la tarde por Café, expresión de lo nuestro. Otro día que pasa y sigo viendo algo diferente para compartir. Sin jóvenes que trabajen la tierra. Por eso lo importante es que en la educación rural se promuevan procesos como el que realiza la institución educativa El Naranjal en Quimbaya. Conózcalos este domingo 25 de agosto por Telecafé, expresión de lo nuestro. Otro día que pasa y sigo. Este viernes 23 de agosto a las 10:30 de la noche en Perfiles de la Democracia, conozca las hojas de vida de Eduardo Orozco, candidato al Consejo de Manizales, y de Luz María Parra, candidata a la Asamblea Departamental de Caldas. Perfiles de la Democracia, compromiso con la pluralidad. Este programa es familiar, apto para todas las edades. Puede contener escenas de sexo o de violencia. Se recomienda ser visto en compañía de adultos. Tiene subtítulos de apoyo. A continuación, Hola Eje.